Hablaremos esta noche del conde de Cagliostro. No es la primera vez que hablamos del conde de Cagliostro, no. Es difícil decir cuándo nació este hombre. Algunos dicen que nació en Palermo en 1753, pero no en el barrio de Palermo de Buenos Aires, sino en la ciudad de Palermo, en Sicilia. Pero sí es difícil decir cuándo nació, mucho más difícil es decir cuándo murió, por razones que muy pronto serán reveladas. Supongamos que era un humilde siciliano llamado Giuseppe Balsamo y que sí había nacido en un miserable callejón de Palermo. Su estado y el de su familia eran desesperantes. Apenas si sobrevivía robando dinero de la caja de los pobres de la iglesia. Bien. También le robaba los ahorros a un tío pescador llamado Federico de Ambrosi. Un día de 1700, acá dice 54 y no puede ser, porque si nació en 1753, es difícil que se haya embarcado en 1754 como ayudante de cubierta. Sí. Un niño de 1 año es siempre, y lo saben todos los marinos, un pésimo ayudante de cubierta. El caso es que empezó a vagar por el Mediterráneo, permaneció un tiempo en Egipto y después se asentó en Roma, y ahí sí llevó una vida delictuosa, vendiendo cremas de belleza. ¡Caramba! Eso sí que es delito, y no robarle a los pobres en la iglesia. No, también vendía afrodisíacos de casa en casa. ¿Cómo me gustaría vender afrodisíacos de casa en casa? ¿Quién es? El de los afrodisíacos. Ya dimos. Bien. Ahí en esas calles de Roma conoció a Lorenza Feliciani, una hermosa quinceañera, y se casó con ella. La muchacha, según dicen, llevaba un voluptuoso pecho que se convirtió en anzuelo para atraer a víctimas ricas a las garras de Bálsamo. Parece que Giuseppe reunía a unos cuantos nobles y promovía sus afrodisíacos junto a Lorenza, quien al parecer solía llevar el más escandaloso escote. Bueno, finalmente ella lo ayudaría a alcanzar las cimas de la fama y la fortuna, pero también lo precipitaría a la desgracia. En 1777 la pareja se fue a Londres. Roma se había vuelto demasiado peligrosa para ellos después de una serie de espectaculares delitos y se fueron a dar vueltas por allí. De la noche a la mañana, Giuseppe y Lorenza se convirtieron en el conde Alessandro de Cagliostro y la condesa Serafina. Él afirmaba que la había robado de un harén oriental. Bien. Vivían de acuerdo con sus títulos, ¿no? Rodeados de lujos, ataviados con ropas finas y joyerías, carros elegantes, miles de sirvientes, sus banquetes eran pantagruélicos. Todos oropeles y sándwiches de miga. No, señor. De todo. Cuando la gente preguntaba de dónde provenía su dinero, sus admiradores murmuraban que el conde tenía el poder de convertir los metales básicos en oro. La verdad era otra. La pareja había llegado con 3.000 libras a cuestas, producto de sus anteriores robos. A poco de llegar a Londres, Bálsamo se unió a la logia londinense de los masones. Estas órdenes se difundían en aquel entonces por todo el continente y los hombres más ricos y más nobles se unían a ellas. Bálsamo progresó rápidamente y fue elegido gran maestro de la Orden Rosacruz. Ese hecho le abrió todas las puertas
de los hogares más nobles de toda Europa. ¿Para qué se hacía masón? Para conocer macanudos Claro, y chorearlos. En París, ya se fue a París, sí. inventó lo que llamó la orden masónica del rito egipcio y se nombró a sí mismo el Gran Copto. Esto le daba derecho a recaudar altísimas cuotas de iniciación y derecho de membresía. El tipo se hizo su propia logia masónica y si vos te querías hacer socio, tenías que garparme la foto a mí, que era Cagliostro. Aunque la masonería era solo para hombres, inició una logia para mujeres. Mirá si será piola. ¿Quién quedó a cargo? Lorenza, como la nueva reina de Saba. Y de esta forma duplicaban sus ingresos. Los crédulos parisinos se congregaron para unirse a la orden, tentados por la promesa de enterarse, más que de los preceptos masones que a nadie le importaban, de algunos de los secretos de la reina de Saba. Por ejemplo, Lorenza les decía confidencialmente a las viejas que asistían que aunque parecía tener 25 años, que era lo que en realidad había cumplido, ¿no? Pero ella decía que tenía 60. Y decía que se conservaba así por la poción mágica de 5 gotas que su marido vendía y que le hacían mantener una apariencia joven, que eso. Y después las viejas iban, le compraban el líquido a Cagliostro y se gastaban un montón de guita. Bien, cronistas de la época escribieron lo siguiente, leo: su afable encanto, qué extraña voz tenían los cronistas de la época, su afable encanto, su trato atento y gentil y su toque de lujo le ayudaron a salirse con la suya y cobrar precios exorbitantes por remedios de porquería. Cagliostro solía cubrir las pildoritas que venían con un baño de oro. Mira. Sí, igual las cobraba muchísimo. A medida que se extendía la fama de este hombre, aumentaba el número de países que exigían ver a este hombre de poderes mágicos. Los nobles del estado báltico independiente de Curlandia quedaron tan impresionados que propusieron coronar al conde como rey y él no aceptó el honor. En Moscú, uno de los ministros del zar le pidió con insistencia, no con exigencia, a Cagliostro que curara a su hermano loco. Le dijo: escúcheme, mi hermano está del tomate. Sí. ¿Cómo puedo hacer para curarlo? Tráigamelo, dijo Cagliostro. Bueno, lo llevaron a su presencia perfectamente atado. Sí, antes se ataba hacia los locos. Aquí lo tiene, dice al loco, perfectamente atado. Bueno, siguiendo instrucciones de Cagliostro, los rusos desataron al loco y este se le tiró encima a Cagliostro para pegarle. Cagliostro se defendió, lo tiró al suelo y empezó a molerlo a patadas. Luego ordenó que fuera arrojado a un río congelado. De manera sorprendente, cuando lo sacaron, el hombre estaba en sus cabales y pidiendo disculpas. Bueno. Yo hasta aquí no creía nada. Pero después de esto, ¿cómo podés no creer? Sí. Acabo de convertirme al budismo. Sin embargo, fue después de mudarse a Estrasburgo, en 1780, cuando el conde Cagliostro alcanzó su mayor fama. Para esta época afirmaba que había nacido antes del diluvio de Noé, que había estudiado con Sócrates, que había dialogado con Moisés, Salomón y los emperadores romanos, y que había bebido vino en las fiestas de Canaán y Galilea. En Estrasburgo, el gobierno estableció una comisión de médicos y científicos eminentes para investigar a varios curanderos, no solo a él, a varios. También había alquimistas, magos, todos esos tipos. Se dictaminó entonces que muchas de las curas de Cagliostro eran genuinas. Mirá vos, aunque no pudieron hallar ninguna explicación. Giuseppe Bálsamo había logrado que los gobernantes le creyeran. Pronto sus logros llamaron la atención del arrogante arzobispo de la ciudad, el príncipe y cardenal Luis de Rohan. Bueno, primero, es un episodio raro este. Se conocieron, se hicieron amigos. Y justo por esa época,
el príncipe cardenal de Rohan fue víctima de un engaño. Una mujer muy oscura, la señora de Valois, le hizo creer que la reina de Francia quería verlo. Él hacía rato, el príncipe Luis de Rohan, que quería hacerse amigo de la reina y la reina no le daba bolilla. Esta mujer, la de Valois, lo embarcó en un lío. Dice, mira, si vos le regalás este collar a la reina va a creer que bla, bla. Él balurdó y le vendieron un collar falso, le regalaron el collar falso a la reina, se reveló que el collar era falso, toda una estafa, y el rey se enteró y se enojó y los mandó a todos presos. Entre ellos a Luis de Rohan, que era el principal sospechoso, pero también a Cagliostro y a Lorenza Feliciani, porque andaban juntos con el príncipe todo el tiempo. Bueno, se descubrió que Cagliostro no tenía nada que ver, pero durante los interrogatorios, Lorenza había escupido algunas de las trampas y de los trucos que ellos hacían, y perdieron el favor de la corte, ¿no? Una lástima, porque Cagliostro estaba en la cumbre de su fama. Contaba siempre esos episodios, que había sido amigo de Poncio Pilato, contaba cómo era la casa de Poncio, ¿no? Las conversaciones que tenían. Un día un noble un poco dubitativo le preguntó al que acompañaba a Cagliostro, al escudero, al que lo acompañaba, un tipo, un criado, digamos. Y le dijo, no es posible que sea verdad todo lo que dice vuestro señor. Son cosas de hace 2000 años. ¿No creéis que lo inventa todo? Y el acompañante contestó, la verdad no os lo puedo decir. Yo solo hace 400 años que estoy a su servicio. Bueno, al final pasó lo que acabo de decir. El rey furioso expulsó a la pareja de Francia y de nuevo quedaron vagando por Europa y empezaron a volverse cada vez más pobres. La gente los rehuía. Finalmente, triste por haber perdido todas las riquezas, Lorenza convenció a su marido de regresar con ella a Roma para tratar de rehacer su fortuna. Error. Todo católico que se unía a los masones estaba sujeto a la excomunión por herejía. Bálsamo, que había pertenecido a la masonería, fue arrestado el 7 de abril de 1791 y sentenciado a muerte por herejía. Lorenza lo había denunciado para salvarse. A ella la encerraron en un convento por el resto de su vida. Durante un tiempo, la misericordia del Papa lo fue salvando. La sentencia de muerte fue conmutada por la de cadena perpetua en las mazmorras del fuerte más sólido de Italia, el de San León, en Urbino, y allí, el 26 de agosto de 1795, el conde Alessandro di Cagliostro murió. El hombre que se había proclamado inmortal murió a los 52 años de edad. Sin embargo, después de esa fecha, tal como ocurría con el conde de Saint-Germain, con quien al parecer se saludaron alguna vez y no se llevaban muy bien, otro Saint-Germain que murió pero no murió. Digo, al igual que ocurría con Saint-Germain, lo vieron muchas veces después de muerto. Algunos dicen que todavía está vivo. Algunos dicen también que en cada reencarnación hay un licor de olvido que las almas toman para no recordar quiénes han sido. Y otros dicen que Cagliostro había podido eludir la ingesta de esa copa del olvido para poder recordar todo lo que había sido antes. Sin embargo, él no decía que había reencarnado, ahora que pienso.
No, No, decía que había estado. no, no dijo, como dicen todos, yo fui Lucrecia Borgia. No, Yo estuve yo con estuve Lucrecia. con yo con mi conciencia sin interrumpir, con este mismo cuerpo, sin necesidad de andar reencarnando aquí, allá, porque un tipo que reencarna es molesto. Sí, ya. Uno ya se acostumbró al tipo y después otro, y es otro, y es otro. ¿Qué es esto? ¿Cuántos tipos sos? ¿Cuántos documentos tenés tatuados? Sin embargo, los que creían en la reencarnación decían que las reencarnaciones de Cagliostro eran sin olvido. Sin olvido. Hemos ido a la discoteca a pedir un tango, una canción que ilustrara este asunto, y el discotecario nos dijo que esta canción había sido compuesta por el propio Cagliostro. ¿También? Sí, sí. ¿Y qué canción le dio el discotecario? Se llama justamente La Copa del Olvido. La canta nada menos que Hugo del Carril.